quizás en una forma engañosa y peligrosa también, se nos ha hecho creer que es aceptable, que es normal que en nuestro mundo existan dos tipos de familias cristianas. Uno, un tipo, lo constituye aquella familia en la cual normalmente todos sus miembros, desde el más pequeño hasta el mayor, conocen a Cristo, lo tienen en su corazón cada uno de ellos, pero tristemente es una familia que podemos llamar religiosamente cristiana. Una familia que practica un cristianismo religioso o podemos llamarlo también litúrgico. ¿Por qué? Porque es un cristianismo que se limita mayormente a asistir al culto, a participar de los cultos de la iglesia, pero que es una familia cuyas normas personales y familiares a veces no condicen del todo con lo que Dios establece en su palabra. Su compromiso con el Señor, su compromiso con la misión de la iglesia, tiene claros límites. Y esos límites se manifiestan cuando esos compromisos se cruzan o se solapan con otros compromisos familiares, laborales, académicos, de placer. Un argumento muy común que se escucha en este tipo de familia es que ellos no son fanáticos. Son cristianos, pero no son fanáticos. Y también expresan algo así como nosotros priorizamos la familia. Pero existe un segundo tipo de familia cristiana o de matrimonio cristiano, y es aquel en el que no solo dice creer en Jesús como Señor, sino que también ese señorío se manifiesta en forma efectiva en la vida familiar, no solamente en un serio y evidente compromiso, sino que ese señorío de Dios en sus vidas también se manifiesta en las pequeñas decisiones personales o familiares que toman, siempre teniendo en cuenta la obra del Señor. Son personas que no solamente se congregan, sino que también manifiestan ese cristianismo fuera de las puertas del templo en su vida cotidiana, ¿sí? Son familias cuyo lenguaje es el lenguaje de hijos de Dios. Son familias que no miran determinados programas de televisión porque saben que no son del todo convenientes, o determinadas películas cuyo contenido saben que no va a edificar mucho la vida de esa familia. A este segundo tipo de familia cristiana la podemos definir como una familia, obviamente, comprometida con el Señor y su obra. Pero el primer tipo de familia cristiana a la que me referí, también la podemos definir como comprometida, pero comprometida en el otro sentido del adjetivo comprometido. Ustedes saben que cuando una persona está enferma y los familiares van a recibir un determinado parte médico, los médicos de turno le dicen, mire que su esposo o su esposa tiene determinados órganos comprometidos. ¿Qué significa? Que la enfermedad ha afectado y trae peligro a determinados órganos que corren riesgo de dejar de funcionar bien. En este sentido, el adjetivo comprometido, que se aplica a este tipo de familia cuyo cristianismo a veces no es del todo veraz, es una familia que está en riesgo de, que está en peligro, que está en una situación dificultosa. Es una familia que está comprometida. Su futuro está comprometido, su presente está comprometido. En pocas palabras, lo que estoy queriendo decir se resume de esta manera.
o nuestro matrimonio, nuestra familia se encuentra comprometido con el Señor y su obra, o nuestra familia está comprometida, o nuestro matrimonio en el sentido de encontrarse en riesgo o peligro. ¿Por qué lo digo y suena un poco extremista? Lo digo de esta otra manera. O somos, como familia, parte activa de la misión de Dios, o tarde o temprano nuestros descendientes serán objetos o campo de misión. Lo repito, somos como familia de alguna manera parte activa de la misión de Dios, o tarde o temprano nuestros descendientes serán objeto o campo de misión. Un reconocido pastor y escritor centroamericano, Ray Matos, escribió un libro muy bueno para padres que se titula Señor, que mis hijos te amen. En una parte de este libro, este pastor comparte la información que le dieron en un seminario que él tomó en los Estados Unidos, en la que cuentan que todo avivamiento desaparece después de la cuarta generación. Quizás debamos explicar un poquito a qué nos referimos con esto. Cuando hablamos de avivamiento, los cristianos evangélicos nos estamos refiriendo a un tiempo especial de Dios en el que Dios toca las vidas de las personas, hay un gran número de conversiones y hay un obrar del Espíritu que es evidente y es palpable. A eso nos referimos con un avivamiento que puede darse durante una generación del pueblo de Dios. Entonces, en otras palabras, estadísticamente se ha comprobado que aunque usted o yo experimentemos en forma especial al Señor en nuestras vidas, es muy probable que tal obra del Señor en nuestras vidas, si no hacemos algo al respecto, deje de afectar ya la vida de nuestros tataranietos o los nietos de nuestros nietos. Es realmente escalofriante ser confrontados con la posibilidad tan solo de que luego de todo lo que vivimos nosotros mismos con el Señor, luego de todo lo que aún experimentamos de su amor, nuestros descendientes, si el Señor no viene antes, vivan una vida completamente ajena al Señor. Es triste, es escalofriante, pero lo más triste de todos es que es posible. Si bien la intención de esta mañana no es hacerlo entrar a ustedes en pánico al pensar en la realidad espiritual de sus descendientes, sí creo que es imperioso ser confrontados con esta realidad espiritual, de que las decisiones espirituales que hoy a nivel matrimonial o a nivel familia tomemos, nuestra entrega o no al Señor, un señorío efectivo de Jesucristo en nuestras vidas o no, no solo va a traer consecuencias aparejadas a nuestra familia hoy en día, sino que también nuestras decisiones van a traer efectos hasta insospechados en nuestros descendientes, para bien o para mal, para bendición o para maldición. Como les dije hasta hace unos instantes, o mi familia está comprometida con el Señor y su obra, o mi familia se encuentra seriamente comprometida en el presente y para los próximos tiempos. Entonces la pregunta que debemos contestarnos, si queremos contestarnos juntos en esta noche, es ¿cómo lograr entonces que mi familia, mi matrimonio, sea algo comprometido con el Señor y su misión? Y en primer lugar, lo que debemos decir es que debemos redescubrir juntos cuál es el propósito de Dios para la familia. Repito, tenemos la tarea de redescubrir el propósito de Dios para la familia. Y lo que voy a decir ahora puede llegar a sonar medio drástico, medio extremista, pero prefiero ser drástico
extremista y no frío o tibio. Es una realidad lamentable, pero también comprobable, y esto lo digo no como pastor solamente, sino como alguien que ha transitado iglesia desde que nació, que hemos visto que muchas familias en su afán de querer servir al Señor y de entregarse al Señor, lamentablemente ha hecho desajustes de diverso tipo de las puertas para adentro de esa familia y han descuidado aspectos fundamentales que hacen a la salud de la misma familia. Yo recuerdo de una hermana, no voy a decir de dónde, sí, en uno de los lugares donde pastoreamos, que en cierta ocasión, no sé si nos aconsejó o en cierta manera nos amenazó de que no se nos ocurra a nosotros como padres prestar los juguetes de nuestros hijos a otros niños sin preguntarles a ellos primero. Obviamente, esta casi consejo / reprimenda correspondía al corazón de una niña que de pequeña no le habían preguntado si debía o tenía que prestar sus muñecas o sus juguetes, sino que directamente se los sacaron y se los dieron a otros niños. Entonces, no creo que los padres lo hayan hecho con la mala intención. Y esto es quizás algo trivial, pero en el afán de querer servir al Señor, muchas familias a veces han cometido excesos que han dañado a la familia o a integrantes de ella. El problema es que por eso que pasó antes, se excusan por ello de su ausencia de la iglesia, de su falta de compromiso con el Señor y su misión con el argumento de que nosotros priorizamos la familia. Lamento decirle que su argumento, si es que se deja al Señor para priorizar la familia, es bíblicamente incorrecto o por lo menos es incompleto. Porque la familia, y esto tómenlo con precaución lo que les voy a decir, y ahora lo voy a explicar, la familia cristiana no es un fin en sí mismo. Repito, la familia cristiana no es un fin en sí mismo. Uno toma a un joven y le dice, ¿cuál es tu sueño para cuando seas grande? Y yo anhelo formar un hogar cristiano, tener mi esposa, tener mis hijos en el temor. Está todo buenísimo, pero ese no es el fin que Dios tiene para ese joven. No es simplemente formar una familia. Y no lo digo porque se me ocurre a mí o porque dormí mal anoche y hoy me levanté con mala disposición, sino porque la palabra de Dios me lo explica claramente. Si ustedes me acompañan, Génesis capítulo 12. Génesis 12 es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, les aclaro, porque en Génesis 12 comienza lo que algunos autores bíblicos llaman la historia de la salvación, otros llaman el plan salvífico de Dios para la humanidad. Es el llamamiento de Dios a Abraham, un hombre idólatra que vivía en la antigua Mesopotamia, al cual Dios se le revela y le dice, Génesis 12, del 1 al 3, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y remata Dios sus palabras de esta manera. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Si ustedes prestaron atención a las palabras de Dios a Abraham, tienen fuerte connotación familiar sus palabras. Deja tu familia, deja tu parentela, deja los tuyos, vete a formar una nueva familia en la tierra que te voy a mostrar. Voy a bendecir a tu familia, en tu familia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hay un fuerte condimento familiar en las palabras de Dios a Abraham, como que el plan de Dios, el propósito de Dios para la vida de Abraham estaba en relación con la familia que él iba a formar. Pero prestemos atención a lo que dice Génesis 18, versículos 17 al 19. Dios está a punto de ejecutar un juicio terrible sobre ciudades como Sodoma y Gomorra. Aclaro,
ciudades que en comparación con las ciudades nuestras no tienen mucha diferencia en cuanto a la inmoralidad. No tiene mucha diferencia. La inmoralidad que se ve en Sodoma y Gomorra, nosotros ya la hemos pasado hace tiempo y hemos hecho cosas peores, se están haciendo en nuestra sociedad. Pero Dios está debatiendo si le va a decir algo de lo que va a hacer en esta ciudad a su amigo Abraham. Y dice estas palabras: ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Estoy leyendo Génesis 18, 17. Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Prestando atención a la parte final de estos versículos, dice: yo sé que ¿qué va a hacer Abraham? Yo sé que Abraham va a hacer que sus hijos y sus descendientes, que su familia, siga el camino del Señor, que sean justos y sean rectos. Si logra eso Abraham, ¿qué va a pasar con Abraham? Lo que yo le he prometido a él se va a cumplir. O sea, que el plan de Dios para Abraham se cumplía al 100% en su familia. Analizando y relacionando estos pasajes bíblicos a los que podríamos, y vamos a sumar otros semejantes a ellos en este mensaje, uno obtiene dos verdades bíblicas respecto a la visión de Dios de la familia o el matrimonio, que creo que por lo menos debemos desempolvar. La primera de ellas es que Dios tiene un propósito particular o una misión, si quieren usar mejor el término, para cada matrimonio o familia de esta tierra. Cuando compartimos la fe por medio del método de las famosas 4 leyes espirituales, la primera ley era Dios tiene un plan Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, decía la primera ley espiritual. Pero también deberíamos agregar a esa primera ley que, si Dios lo permite, Él también tiene un plan maravilloso para vos y tu familia, para vos y tu matrimonio, para vos y tu grupo familiar. Y esta verdad se reitera una y otra vez a lo largo de la historia bíblica. Como muchos analistas del movimiento cristiano contemporáneo reconocen, desde el movimiento pietista en el siglo XVI hasta acá, si algo se le tiene que achacar al movimiento evangélico es nuestro fuerte individualismo a veces. Decimos, Dios tiene un plan maravilloso para vos, Dios te ama, todo siempre en términos de persona. Y estamos perdiendo lo que la Biblia a veces nos transmite a nivel comunitario y familiar del plan de Dios para nosotros. Dios siempre ha cumplido sus planes a través de personas insertas, muchas de ellas, en determinados grupos familiares. Una de las obras más grandes de Dios en la historia, la que está más repleta de milagros poderosos ejecutados en forma de plagas o juicios de Dios contra el faraón, su casa y Egipto y los dioses egipcios, fue el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale libre de la esclavitud de más de 400 años y ve cómo las aguas del Mar Rojo se abren. Ahora, ¿cómo comienza esa epopeya, esa gesta poderosa de parte de Dios, liberadora de parte de Dios? ¿Cómo comienza? Éxodo 2:1. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Y la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Así comienza. Porque el propósito liberador de Dios para la nación de Israel comenzó en el seno de un hogar que se casó, tuvieron un hijo. Ese hijo se llamó Moisés y esos padres lo protegieron y guiados por el Señor lo salvaron de un genocidio general que todos los niños hebreos estaban sufriendo. ¿Dónde comenzó el plan de salvación de Dios a toda una generación? En el seno de un hogar, en una familia que se formó y que tuvo un hijo.
La segunda verdad bíblica y espiritual que obtenemos especialmente de mirar Génesis 12, del 1 al 3, como lo vimos recién, es que existe una íntima relación, lo venimos diciendo, entre la misión de Dios y la familia. Pues cuando Dios decide iniciar el plan de Dios de salvación de Él, de toda la humanidad, Él lo hace, como lo vimos recién, en el seno de una familia. Toma una persona, le promete formar una familia y a través de esa familia llegar a todas las familias de la tierra. Ese plan que comenzó con la familia de Abraham llega a su punto máximo cuando de esa familia nace el Salvador del mundo, Jesús, que muere en la cruz, pagando el castigo y resucitando de la muerte, pagando el castigo de nuestros pecados. Aquellos que creen que la voluntad de Dios para sus vidas en parte es formar y tener una familia saludable, sólida, bendecida, lamento decirles que su visión está buena, pero es bíblicamente incompleta. Porque la familia cristiana, repito, no es el fin en sí mismo. Sí creo que la voluntad de Dios es que formemos familias espiritualmente saludables, pero Dios quiere que formemos familias sanas para que nuestras familias sanas cumplan el propósito de Dios para cada una de ellas. Cuando confundimos los medios con los fines, estamos corriendo peligro. La familia cristiana es el medio. Es el instrumento de Dios para el propósito de que cada uno de sus integrantes sirvan mejor al Señor, lo amen más y esa familia entonces cumpla el propósito de Dios para ella. Por eso a veces como pastores no nos disgusta y no nos agrada y aconsejamos en sentido contrario cuando los jóvenes no buscan la guía plena del Señor al buscar su pareja, sino que lamentablemente no tienen en cuenta el consejo de Dios. Porque no es cuestión de errarle a con quién me casaré, si era él o era ella. Es dejar al hacerlo de cumplir el propósito que Dios tenía pensado a través de esa familia. No es simplemente errarle la pareja. Es menoscabar el propósito de Dios al hacerlo. Es como si esto de errar, equivocando los medios con los fines, pensando que la familia es el fin, cuando es el medio. Es como si algún momento ustedes me invitaran a su casa y me mostraran una hermosa máquina de cortar césped, muy sofisticada, muy poderosa, muy completa, y cómo ustedes la mantienen para que esa máquina funcione bien. Pero después veo que esa máquina de césped está adornando el living de su casa y en el jardín hay un yuyal y unas malezas que si pierden el perro en ese jardín tardan varios días en volver a encontrarlo. El fin no era tener esa máquina tan linda en el living, sino que el fin de esa máquina era cortar el césped. El fin no es formar la familia perfecta para tenerla en un cuadrito y decir, miren, acá está, véanla, obsérvanla, sino es que esa familia sea el objeto, sea el medio para que Dios cumpla su misión. Para que mi familia, en segundo lugar, esté comprometida con el Señor y su misión, es vital, escúchenme bien, que nuestros hijos nos vean dar con gozo al Señor. Repito, es vital que nuestros hijos nos vean dar con gozo al Señor. El conocido pasaje de 2 Corintios 9:7, ¿se acuerdan? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a aclarar un par de cositas de este pasaje. Cuando se coloca ahí la palabra tristeza, la palabra literalmente significa dolor. Puede ser dolor corporal o dolor mental. Por lo tanto, Pablo nos aconseja que si le vamos a dar algo a Dios, no lo demos en medio de lágrimas, no de lágrimas de emoción, sino de lágrimas de dolor, porque nos está costando hacerlo. Lo segundo, no hacerlo por necesidad, significa más bien hacerlo bajo presión.
que nos estén presionando para hacerlo, que nos estén obligando a dar algo a Dios. Si ustedes prestan atención, el único que tendría que ser el medio para presionarnos a darle a Dios lo que es de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros creemos normalmente que los hombres se dividen respecto a esto de darle a Dios lo que es de Dios, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestro dinero, nuestra familia, en aquellos que lo hacen y aquellos que no le dan nada a Dios. En base a este pasaje de 2 Corintios 9:7, nuestra división no debería ser en dos grupos de los que le dan a Dios y los que no le dan, sino en tres grupos, dividiendo a los que le dan a Dios de aquellos que lo hacen con alegría y buena disposición y aquellos que lo hacen con dolor o por obligación. Cuando uno lo hace de esta segunda manera, corre el peligro de que nuestro servicio no tenga valor ante los ojos de Dios, que es lo más grave que puede pasar, sino que también, y es tan grave como lo primero, que nuestros hijos nos vean hacerlo de esa manera. Y aunque no nos lo digan y no nos abran el corazón diciendo qué están sintiendo respecto a eso, ellos a su tiempo van a sacar sus propias conclusiones sobre lo conveniente o no de dar a Dios o de servir a Dios por la actitud con la cual lo hacemos. No es simplemente que nuestros hijos vean que estamos comprometidos con el Señor, sino que vean que lo hacemos en medio del cansancio, en medio de las pruebas, en medio a veces de las insatisfacciones, que lo hacemos con gozo, porque es la mejor manera de producir una generación de gente que también va a estar comprometida con el Señor. Pero algo importantísimo que nuestros hijos nos tienen que ver que le damos con gozo al Señor es justamente a ellos mismos. Y ello lo haremos, en tercer lugar, al orar y procurar que cada nueva generación tenga un encuentro real con el Señor. Repito, debemos, en tercer lugar, si queremos realmente impactar a los que vienen detrás nuestro, orar y procurar que cada nueva generación tenga un encuentro significativo con el Señor. Hace un rato les decía este dato estadístico, que el avivamiento de Dios en una generación se puede perder en la cuarta generación. Pero cuando uno va a la Biblia, lamentablemente o tristemente, nos muestra que ese dato es posible, pero a veces ese alejamiento del Señor no debe esperar a la cuarta generación. ¿Por qué lo digo? Fíjense lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. ¿Y qué dice el versículo 10? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y lo más triste es la segunda parte de este versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Consecuencia, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de los padres, y sigue el relato bíblico. Jueces 2:10 nos explica que surgió en el pueblo de Dios una generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho en favor de su pueblo. Ahí el verbo conocer significa no que me hayan contado acerca de, sino
experimentar personalmente, conocer por la experiencia a alguien. La generación que no había experimentado a Dios fue una generación que se termina alejando del Señor y cayendo en la idolatría. Ustedes habrán escuchado la expresión Dios tiene hijos pero no tiene nietos. Es una frase que uno la viene escuchando desde siempre. Detrás de ella se encuentra justamente esta verdad espiritual de que cada nueva generación en nuestras familias necesita tener un encuentro personal, salvador y transformador con el Señor. Y si estamos anhelando que nuestras familias estén comprometidas con el Señor, para no encontrarse comprometidas en el sentido de estar en riesgo, necesitamos imperiosamente orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, procurar hacer todo lo que esté en nuestra parte para que esa nueva generación tenga su encuentro con el Señor. Debo confesarles que en mis años de iglesia uno se ha encontrado con una actitud errónea, a veces quizás inconsciente y algo cruel, de padres cuyos hijos se han alejado del Señor. Y esa actitud, lamentablemente, es la de culpar a otros por ellos, especialmente culpar a la iglesia por el alejamiento de sus hijos. Yo no sé hasta qué punto eso es así. No lo digo defendiendo a ninguna iglesia, ni a ningún siervo del Señor, ni líder, porque la realidad es que las iglesias son imperfectas, están habitadas por personas como nosotros, que no somos perfectos, que tenemos muchos errores. Pero cuando voy a la palabra de Dios, creo que la mayor responsabilidad frente a un niño y un joven no es la de su maestro de escuela dominical, su líder de jóvenes o su pastor. Estaba Pablo en uno de sus viajes, allí por Hechos 16, llega a Derbe y a Listra y le presentan a un joven que era una pinturita como líder espiritual. Un joven que prometía mucho porque tenía una espiritualidad y una madurez que todos reconocían por aquellos lugares. Dice Hechos 16 que después Pablo llegó a Derbe y a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él, así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. O sea, lo vieron a Pablo y dijeron, mire, señor, usted si quiere tener un buen elemento en su equipo, le recomendamos a este joven, Timoteo. Tiene una madurez, un conocimiento de la palabra, una seriedad a pesar de su juventud, que la verdad sería un desperdicio si no lo lleva con usted. Y en cierta manera Pablo observó a Timoteo, seguramente le preguntó al Señor y lo recluta como parte de su equipo. La pregunta que yo les quiero hacer en esta noche es, ¿y cuál era la causa principal de este joven que tanto prometía para la obra del Señor? ¿Habrá sido que tuvo muy buenos maestros en la escuela dominical? ¿Será que la primera iglesia bautista de Derbe o de Listra andaba muy bien en el grupo, en la escuela bíblica dominical? No existía iglesia bautista, claro, por la duda es un chiste, ¿no? ¿O cuál será la causa de este joven que prometía tanto? Algunos años después, aparentemente, Pablo lo conoció más a fondo y escribiendo nos cuenta cuál fue el secreto de este joven que llegó a ser líder en la iglesia primitiva. En 2 Timoteo 1:5 le escribe al propio Timoteo lo siguiente: pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. Esto que se traduce acá como sincera, fe sincera, literalmente es fe no hipócrita. Y es el mismo adjetivo que va a aparecer, y no es casualidad, en 1 Timoteo 1:5,
cuando Pablo habla de una fe no fingida, o sea, una fe no actuada, o como dirían los chicos, no careteada, una fe real. Si Timoteo era un hombre, un joven de fe, era porque su madre, y antes que su madre, su abuela, habían demostrado ser mujeres de fe. Y fe sincera. Y abro un paréntesis para decirle, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros discípulos, podemos transmitirles dos cosas: fe o temor, fe o duda. ¿Qué le estamos transmitiendo? Pero fe sincera, digo. La fe que se mantiene firme en el momento de los problemas. La fe que se mantiene incólume cuando vienen los problemas económicos, los problemas de salud, cuando viene la tempestad. Yo en algún momento les compartí cómo fue la conversión de John Wesley. John Wesley, ese gran evangelista del siglo XVIII en Inglaterra, un evangelista que no tenía más de 1,60 de altura y que en época en que no había ni micrófonos, ni parlantes, ni amplificadores, le predicaba a las multitudes al aire libre. ¿Cómo hacía? No sé, pero lo hacía. Y para algunos, si la revolución industrial en Inglaterra no fue tan sangrienta como la revolución francesa en Francia, en parte fue el trabajo de grandes evangelistas como fueron George Whitefield y John Wesley, que le predicaban a multitudes de obreros de las minas de carbón y tenían una cosecha impresionante. ¿Cómo se convierte Wesley? Wesley lo contratan, no muchos lo saben, para ser pastor en una colonia americana, en Georgia. Y en el viaje, esa nave en la que llevaba a Wesley y a otros más, la embarcación entra en una gran tempestad, una gran tormenta, de tal manera que hasta se parte el palo mayor de la embarcación. Todos, tripulación y los que iban en esta nave, creyeron que iban a terminar en el fondo del mar y estaban presas del pánico, entre ellos Wesley. Menos un grupo de gente que parecía completamente ajena a la realidad, que en medio de esta tempestad estaban en la cubierta adorando y cantándole y orando a Dios, como si estuvieran en un velero en el Pacífico con aguas tranquilas. Wesley quedó impactado no solamente por su pánico, sino por la paz de ellos. Cuando los entrevistó a estos hermanos, que eran los hermanos moravos, que iban a hacer misión también a Norteamérica, le dijeron que no podían temer porque tenían a Jesús en su corazón. ¿Cómo iban a tener miedo? Se fue a Inglaterra de pastor, Wesley. Según los datos estadísticos, se escapa a Estados Unidos, se escapa y vuelve a Inglaterra. Esa fue la primera experiencia ministerial de Wesley. En Inglaterra asiste a un culto de los hermanos moravos y según sus biógrafos tiene una experiencia dramática de conversión y nace de nuevo. La fe de Wesley era bárbara hasta que el barco casi se hunde. ¿Tu fe cómo está? ¿Es fe de días tranquilos o es fe a prueba? Esa fe se la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Fe no fingida o de la otra. Pero si nos queda alguna duda de dónde provenía esta pinturita de la obra que era Timoteo, le escribe en la misma carta, capítulo 3, versículos 14 y 15, lo siguiente, Pablo. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Y uno dice, bueno, el apóstol ya le estaba enseñando cosas a él, pero el versículo 15 nos hace pensar otra cosa. ¿Qué dice? Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación
que viene por confiar en Cristo Jesús. Timoteo no era producto del grupo de jóvenes de Derbe o Listra, no era el resultado de la mano de ningún líder, era el producto de un hogar de mujeres de fe sincera, de mujeres que le enseñaron la palabra de Dios y que forjaron lo que luego va a ser el gran líder de la iglesia primitiva. Los responsables de Timoteo, para bien, no fueron la iglesia, fueron sus padres. Bíblicamente, los responsables de la salud espiritual de nuestros hijos, antes que cualquier líder, pastor, maestro, lo que sea, somos nosotros los padres. A nosotros nos ven vivir la vida cristiana a diario y de nosotros aprenden. ¿Nuestra familia está comprometida con el Señor y su obra? ¿O está comprometida en el otro sentido, que está en riesgo por nuestra lejanía del Señor? Hace un tiempo una hermana de la iglesia, con mucha tristeza y quizás un poco de angustia, me compartía de tantos matrimonios que ella conocía, que antes habían venido a la iglesia, que habían dejado de congregarse por H y por B, pero que muchos de ellos ahora estaban en trámites de divorcio. Y no es extraño. No es extraño que cuando uno se aleja del Señor, todo lo nuestro corre riesgo. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles para no edificar nuestros hogares en el temor del Señor. Yo les invito a inclinar nuestra cabeza. Vamos a hablar con Dios. Y Dios quiere en esta noche que vos te vayas de este lugar, primero confrontado por su palabra, pero en segundo lugar, tomando decisiones firmes en Él. Quizás todavía no has formado un hogar, o quizás ya lo has formado. Quiero decirte que ese hogar que has formado, que vas a formar, es parte del propósito de Dios para tu vida. Y el Señor te tiene que guiar en esas decisiones que tomes. Y si ya tienes hijos, tengo que decirte que ellos ya están aprendiendo de vos, lo bueno o lo malo, aunque no te lo diga. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tu plan, tu voluntad para nuestras vidas es perfecto. Te pedimos perdón cuando hemos confundido medios con fines y creímos quizá erróneamente que el fin era formar un lindo hogar, cuando es simplemente el tener una familia sana, un matrimonio sólido, el medio para cumplir tus propósitos para nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor. Aún te pedimos perdón cuando hemos sido mal ejemplos a nuestros hijos, cuando hemos transmitido más temor o duda que fe. Y Señor, nos declaramos inútiles en este sentido e invocamos la asistencia y la llenura de tu Espíritu para ser cristianos no perfectos, pero sí cristianos que quieren servirte, cristianos que quieren en medio de sus debilidades tenerte a ti en primer lugar, que entienden que sus vidas tienen sentido en relación con tu reino. Señor, toca vidas en esta noche, de tal manera que podamos cambiar hogares y cambiar generaciones que vienen detrás de esos hogares. Señor, estamos orando en el nombre de Jesús.